Querido oyente, mientras descansas en la suave calidez de tu cama, con el mundo moderno desvaneciéndose en la quietud de la noche, permíteme una pequeña pausa antes de nuestro viaje al pasado. ¿Desde dónde me escuchas esta noche? ¿Es medianoche en las calles vibrantes de México, o tal vez el amanecer en las tierras andaluzas? Comparte un susurro de tu mundo en los comentarios, y dejemos que nuestras historias se entrelacen. Ahora, cierra los ojos y viaja conmigo a través de los siglos, a un mundo donde el aroma del incienso impregnaba el aire, el tañido de las campanas del monasterio de Montserrat resonaba en valles neblinosos, y la luz titilante de las velas iluminaba los muros de piedra de conventos y abadías. Esta es la Edad Media, una era donde la fe gobernaba cada corazón y la Iglesia católica era el pilar de la sociedad. Pero bajo los cánticos sagrados y los votos solemnes, se escondían secretos más oscuros que las sombras de los claustros, cadáveres ocultos, conspiraciones susurradas y verdades enterradas en nombre de Dios. Esta noche, emprendemos una travesía al corazón de las órdenes religiosas medievales, refugios santificados de monjes y monjas que preservaban el conocimiento, ofrecían salvación y guiaban como brújulas morales. Sin embargo, al desentrañar las capas de la historia, hallamos una verdad escalofriante: estos lugares sagrados no solo guardaban escrituras, sino también cuerpos, escondidos en criptas, bajo tablas o dentro de muros. ¿Por qué los devotos de Dios guardarían secretos tan sombríos? ¿Qué los llevó a ocultar la muerte? Deja que el ritmo de este relato te guíe a un mundo de piedad y peligro, donde la línea entre santidad y pecado era tan delgada como una oración. Imagina un monasterio imponente encaramado en una colina azotada por el viento, sus muros de piedra desgastados por el tiempo, sus salones llenos del suave murmullo de oraciones en latín. Visualiza a las monjas en sus conventos, sus vidas atadas por votos de castidad, pobreza y obediencia, sus días dedicados a la devoción silenciosa. Pero cuando la luz de la luna se filtra por ventanas estrechas, proyectando sombras inquietantes, sientes que no todo es lo que parece. La Edad Media, que abarca desde el siglo V al XV, fue una era de fe, pero también de temor al juicio divino, al poder terrenal y a los secretos que podían desmoronar el tejido mismo de la Iglesia. Mientras comenzamos este viaje, exploremos por qué un alma moderna, acostumbrada a la transparencia y la justicia, encontraría difícil navegar por los misterios velados de estas órdenes religiosas. Así que acomódate, y deja que los ecos del pasado te arrullen en una historia tan inquietante como verdadera. En estos monasterios y conventos, donde el tiempo parecía detenerse en una danza eterna de oración y contemplación, la vida y la muerte se entrelazaban de maneras que desafían nuestra comprensión moderna. Las órdenes religiosas, desde los benedictinos hasta los franciscanos, desde las clarisas hasta las dominicas, operaban bajo un código de silencio que trascendía la mera discreción espiritual. Era un silencio que protegía no solo los misterios de la fe, sino también los cuerpos de aquellos cuyas muertes no podían ser explicadas fácilmente a las autoridades seculares. Imagina, querido oyente, caminar por los pasillos de piedra de la abadía de San Galo en el siglo IX, donde los monjes copistas preservaban meticulosamente los textos clásicos mientras, en las criptas inferiores, otros hermanos sellaban cámaras mortuorias con cal viva y oraciones susurradas. O visualiza el convento de Santa Clara en Asís, donde las hermanas franciscanas, devotas seguidoras de la pobreza evangélica, guardaban secretos que harían palidecer a los más experimentados confesores. Para comprender la magnitud de estos secretos, debemos sumergirnos en el contexto sociopolítico de la Edad Media. Las órdenes religiosas no eran simplemente comunidades espirituales aisladas, eran centros de poder político, económico y social que rivalizaban con la nobleza secular. Poseían vastas extensiones de tierra, controlaban rutas comerciales y ejercían influencia sobre reyes y emperadores. En este mundo donde la línea entre lo sagrado y lo secular era difusa, la muerte adquiría dimensiones que iban más allá de lo espiritual. Las razones para ocultar cadáveres eran múltiples y complejas. Primero,
estaba la cuestión de la legitimidad institucional. Un monje encontrado muerto bajo circunstancias sospechosas podía desencadenar investigaciones que expondrían prácticas financieras cuestionables, rivalidades internas o incluso herejías. En segundo lugar, existía el aspecto de la jurisdicción legal. Las órdenes religiosas gozaban de privilegios especiales que les permitían juzgar a sus propios miembros, pero un homicidio podía traer la intervención de autoridades seculares, amenazando esta autonomía preciada. Los métodos empleados para ocultar cadáveres revelaban una sofisticación inquietante. Las criptas subterráneas, originalmente diseñadas para enterramientos ceremoniales, se convertían en repositorios secretos. Los muros gruesos de los monasterios, construidos para resistir asedios, también servían como tumbas improvisadas. Se han documentado casos donde cadáveres fueron emparedados en nichos especialmente construidos, sellados con argamasa y disimulados con frescos religiosos. En el monasterio de Cluny, arqueólogos modernos han descubierto cámaras ocultas que contenían restos humanos que no correspondían a los registros oficiales de defunciones. Algunos cuerpos mostraban signos de muerte violenta, mientras que otros parecían haber sido preservados con técnicas que precedían a los métodos de embalsamamiento conocidos. Estas evidencias sugieren que las órdenes religiosas habían desarrollado conocimientos anatómicos y químicos avanzados, posiblemente derivados de sus actividades médicas y alquímicas. Lo más escalofriante de estos descubrimientos es la evidencia de redes de complicidad que se extendían más allá de las paredes monásticas. Los abades y abadesas no actuaban solos, contaban con la colaboración silenciosa de hermanos legos, escribas, médicos monásticos y, en algunos casos, incluso de autoridades locales. Esta red de complicidad sugiere que la ocultación de cadáveres no era un fenómeno aislado, sino parte de un sistema más amplio de secretismo institucional. Los documentos de archivo revelan códigos cifrados en correspondencia entre diferentes monasterios, sistemas de señales que advertían sobre investigaciones inminentes, y protocolos establecidos para la eliminación de evidencia. La regla de San Benito, que normalmente regulaba cada aspecto de la vida monástica, parecía tener adendos no escritos que guiaban estas actividades clandestinas. ¿Quiénes eran estas víctimas cuyos cuerpos se ocultaban con tanta meticulosidad? Las evidencias sugieren una variedad inquietante. Algunos eran monjes o monjas que habían descubierto secretos comprometedores sobre sus superiores. Otros podrían haber sido víctimas de disputas por el control de recursos o posiciones de poder dentro de la jerarquía religiosa. También existían casos de individuos externos, comerciantes, nobles menores, incluso representantes papales, que habían adquirido conocimientos peligrosos sobre las actividades de las órdenes. Particularmente troubling son los casos documentados de novicios y postulantes que desaparecían durante sus periodos de formación. Estos jóvenes, a menudo de familias nobles que habían pagado dotes sustanciales por su admisión, se desvanecían sin explicación. Los registros oficiales los reportaban como llamados por Dios a otras tierras o enviados en misiones especiales, pero las evidencias arqueológicas cuentan una historia diferente. El costo psicológico de mantener estos secretos era inmenso. Los textos místicos de la época, escritos por monjes y monjas, revelan una preocupación obsesiva con temas de culpa, redención y purificación. Las visiones reportadas por muchos religiosos incluían frecuentemente imágenes de muertos que reclamaban justicia, espectros que vagaban por claustros y voces que susurraban desde las piedras de las iglesias. Esta tensión psicológica se manifestaba en rituales de penitencia extrema, ayunos prolongados y autoflagelación. Algunos historiadores argumentan que el misticismo medieval, con su énfasis en el sufrimiento redentor, fue parcialmente una respuesta a la culpa colectiva generada por estos secretos institucionales. Mientras navegamos por estos corredores sombríos de la historia, nos enfrentamos a preguntas que trascienden lo meramente académico. ¿Cómo pudieron instituciones dedicadas a la preservación de la vida espiritual involucrarse en la ocultación de la muerte física?
¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del poder institucional y la corrupción humana? La respuesta, querido oyente, yace en el reconocimiento de que las órdenes religiosas medievales eran, ante todo, instituciones humanas. Aunque aspiraban a ideales divinos, operaban en un mundo donde la supervivencia institucional a menudo requería compromisos morales que habrían horrorizado a sus fundadores. En este mundo de claroscuros, donde la fe y el pragmatismo se entrelazaban de maneras complejas, los cadáveres ocultos se convirtieron en testimonios silenciosos de una realidad que la historia oficial prefería olvidar. Así, mientras la luz de la luna continúa filtrándose por las ventanas de estos antiguos monasterios, ahora en ruinas o convertidos en museos, los ecos de estos secretos perduran. En cada piedra, en cada inscripción latina, en cada cripta explorada, encontramos recordatorios de que la historia es más compleja, más humana y más inquietante de lo que nuestros libros de texto nos habían enseñado. Esta noche, al cerrar los ojos, recuerda que las sombras del pasado no son solo metáforas poéticas, sino realidades históricas que continúan informando nuestra comprensión del presente. Y en algún lugar, en los archivos secretos del Vaticano o en los cimientos de algún monasterio olvidado, otros secretos aguardan su momento de revelación, esperando pacientemente que la historia finalmente les haga justicia. Mientras te adentras más profundamente en el mundo medieval, imagina que estás frente a las imponentes puertas de un monasterio benedictino, sus muros adornados con tallas de santos y ángeles. La Iglesia Católica era el latido del corazón de esta era, su influencia entrelazada en cada aspecto de la vida. Las órdenes religiosas, benedictinos, cistercienses, franciscanos y otras, eran más que refugios espirituales, eran los guardianes del conocimiento, los árbitros de la moralidad y los poseedores de una inmensa riqueza y poder. Los monasterios y conventos salpicaban el paisaje, sus scriptoriums vibraban con el rasgueo de plumas mientras los monjes copiaban textos antiguos, preservando la sabiduría de los tiempos. Pero con tanto poder venía la capacidad de ocultar verdades, incluso aquellas tan graves como la muerte misma. Estas casas religiosas no eran solo lugares de oración. Poseían vastas propiedades, recaudaban diezmos de los campesinos y ejercían autoridad sobre comunidades enteras. El abad de un monasterio o la abadesa de un convento eran a menudo tan poderosos como un señor local, respondiendo únicamente al papa o a un obispo lejano. Su palabra era ley dentro de sus muros, y su influencia se extendía mucho más allá. La Iglesia controlaba la educación, con monjes y monjas enseñando a los hijos de los nobles y preservando textos sagrados. Gestionaba hospitales y asilos, ofreciendo cuidado a los enfermos y pobres. Incluso tenía sus propios tribunales, donde la ley eclesiástica gobernaba asuntos de matrimonio, moralidad y herejía. En un mundo sin policía ni gobiernos centralizados, la Iglesia era una fuerza de orden y una guardiana de secretos. Sin embargo, este poder generaba oportunidades para la oscuridad. Imagina a un monje, envuelto en su hábito negro, moviéndose silenciosamente por los claustros a medianoche, portando un secreto que podría sacudir los cimientos de su orden. La riqueza de la Iglesia, acumulada a través de diezmos y donaciones, a veces llevaba a la corrupción. Algunos abades vivían como príncipes, sus mesas cargadas de manjares mientras los campesinos pasaban hambre. Rumores de escándalos, codicia, lujuria o algo peor, susurraban por las aldeas, pero ¿quién se atrevería a desafiar a la Iglesia? Ocultar una muerte, ya fuera accidental, pecaminosa o criminal, estaba al alcance de aquellos que ostentaban tal poder. Un cuerpo podía ser enterrado en una tumba sin marcar, escondido en una cripta o sellado tras un muro, sin que nadie, salvo los iniciados, lo supiera. Mientras escuchas el lejano tañido de una campana, considera cómo la santidad de la Iglesia proporcionaba el velo perfecto para sus secretos, un velo tan denso que incluso un asesinato podía ser ocultado en un silencio divino.
Para comprender verdaderamente la magnitud del poder de las órdenes religiosas medievales, debemos imaginar un mundo donde no existía separación entre lo espiritual y lo temporal, donde la autoridad divina se manifestaba a través de instituciones humanas con apetitos muy terrenales. En este contexto, las órdenes religiosas no eran simplemente organizaciones espirituales, eran corporaciones multinacionales de su época, con tentáculos que se extendían por todo el continente europeo y más allá. Los monasterios benedictinos, con sus imponentes estructuras de piedra, no eran solo símbolos de fe, eran declaraciones de poder arquitectónico. Cada elemento de su construcción comunicaba dominio, los muros altos que protegían secretos, las torres que dominaban el paisaje circundante, los claustros que creaban espacios privados inaccesibles a los externos. La misma disposición física del monasterio reflejaba una jerarquía de poder que se extendía desde el altar hasta las celdas de los novicios. La biblioteca del monasterio, con sus manuscritos iluminados y textos raros, representaba un tipo particular de poder, el monopolio del conocimiento. En una época donde la alfabetización era privilegio de unos pocos, los monjes escribas controlaban no solo la preservación del conocimiento, sino también su interpretación y diseminación. Podían alterar textos, ocultar información comprometedora, o incluso crear documentos falsos que legitimaran sus reclamos territoriales o jurisdiccionales. La riqueza de las órdenes religiosas se basaba en un sistema económico complejo que incluía donaciones piadosas, herencias testamentarias, privilegios comerciales y explotación agrícola. Los monasterios cistercienses, por ejemplo, desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas y sistemas de gestión que los convirtieron en los primeros agronegocios de Europa. Sus granjas monásticas, se extendían por miles de hectáreas, trabajadas por hermanos legos y campesinos que vivían en condiciones de semiservidumbre. Este poder económico se traducía en influencia política. Los abades más poderosos poseían el derecho de sentarse en consejos reales, influir en la elección de obispos e incluso participar en la selección de papas. La abadía de Cluny, en su apogeo, controlaba más de 1000 monasterios subsidiarios y poseía propiedades que se extendían desde Inglaterra hasta Polonia. Su abad era considerado uno de los hombres más poderosos de Europa, rival en influencia de emperadores y reyes. Los tribunales eclesiásticos representaban quizás el aspecto más siniestro del poder religioso. Operando bajo la ley canónica, estos tribunales tenían jurisdicción sobre una amplia gama de delitos, desde adulterio hasta herejía, desde disputas matrimoniales hasta casos de brujería. Lo crucial era que estos tribunales operaban en secreto, sin la supervisión de autoridades seculares. Los procedimientos inquisitoriales, desarrollados por las órdenes dominicas, perfeccionaron métodos de interrogatorio que incluían tortura psicológica y física. Los acusados no tenían derecho a conocer la identidad de sus acusadores, ni a tener representación legal independiente. Las confesiones obtenidas bajo tortura se consideraban válidas, y las sentencias podían incluir desde penitencias públicas hasta la muerte en la hoguera. Este sistema judicial secreto proporcionaba el marco perfecto para eliminar enemigos internos y externos. Un monje que cuestionara las prácticas de su abad podía ser acusado de herejía. Un noble que disputara las propiedades monásticas podía enfrentarse a cargos de sacrilegio. Y si alguien moría durante estos interrogatorios, su muerte podía ser fácilmente ocultada como voluntad divina. La corrupción en las órdenes religiosas no era un fenómeno marginal, sino una consecuencia estructural del poder sin supervisión. Los casos documentados revelan un patrón sistemático de abuso que incluía peculado, nepotismo, concubinato y, en los casos más extremos, asesinato. El caso del abad Suger de Saint-Denis ilustra esta corrupción. Aunque celebrado como reformador y consejero real, las evidencias sugieren que utilizó los recursos del monasterio para financiar sus ambiciones políticas, mantenía una corte secular lujosa, y eliminó sistemáticamente a los monjes que se opusieron a sus reformas.
Varios hermanos que cuestionaron sus métodos desaparecieron misteriosamente, reportados oficialmente como transferidos a misiones distantes. Los métodos para deshacerse de individuos problemáticos eran very sofisticados. El envenenamiento era común, facilitado por el acceso monástico a hierbas y sustancias químicas utilizadas en medicina y alquimia. La estrangulación en celdas privadas durante la noche podía ser reportada como muerte natural. Los accidentes durante trabajos de construcción o en las canteras monásticas eran frecuentes. Particularmente siniestros eran los casos de muerte durante éxtasis religioso. Monjes o monjas que habían tenido visiones comprometedoras o que habían amenazado con revelar secretos institucionales morían súbitamente durante oración prolongada, aparentemente víctimas de fervor religioso excesivo. Las autopsias eran raras, y cuando se realizaban, las realizaban médicos monásticos que reportaban invariablemente muerte por gracia divina. Las víctimas de este sistema de poder incluían no solo a miembros rebeldes de las órdenes, sino también a individuos externos que representaban amenazas. Los comerciantes que descubrían prácticas financieras fraudulentas, los nobles que disputaban reclamos territoriales, los eruditos que cuestionaban interpretaciones teológicas oficiales, todos podían convertirse en objetivos. Especialmente vulnerables eran los novicios de familias nobles. Sus familias pagaban dotes sustanciales por su admisión, pero una vez dentro del monasterio, estos jóvenes quedaban completamente a merced de las autoridades religiosas. Los casos de novicios que desaparecían durante su formación eran más comunes de lo que los registros oficiales sugieren. La capacidad para mantener silencio absoluto sobre estos crímenes dependía de varios factores. Primero, la cultura de obediencia ciega que caracterizaba la vida monástica. Los votos de obediencia significaban que cuestionar a los superiores era considerado pecado grave. Segundo, el aislamiento físico y social de los monasterios creaba comunidades herméticas donde la información podía ser controlada totalmente. Tercero, y quizás más importante, existía un sistema de complicidad mutua que se extendía más allá de los muros monásticos. Los obispos, cardenales e incluso papas estaban frecuentemente involucrados en estos encubrimientos, ya sea directamente o por omisión. La revelación de un crimen en un monasterio podía desencadenar investigaciones que expondrían corrupción en niveles superiores de la jerarquía eclesiástica. El caso de las órdenes religiosas medievales proporciona una lección inquietante sobre la naturaleza del poder institucional. Cuando una organización combina autoridad moral, recursos económicos, poder judicial y aislamiento social, crea las condiciones perfectas para el abuso sistemático. La sacralidad, lejos de prevenir la corrupción, la facilita al proporcionar una justificación ideológica para actos que de otro modo serían considerados criminales. Este análisis no pretende demonizar la fe religiosa en sí, sino examinar cómo las instituciones humanas pueden corromperse cuando operan sin supervisión externa. Las órdenes religiosas medievales, en su búsqueda de poder temporal, se alejaron de sus ideales espirituales originales y se convirtieron en instrumentos de opresión y encubrimiento. La capacidad de ocultar cadáveres era simplemente la manifestación más extrema de un sistema de poder que había perdido toda conexión con la compasión y la justicia que supuestamente representaba. En los pasillos silenciosos de estos monasterios, donde una vez resonaron cantos de alabanza, ahora solo quedaban los ecos de secretos enterrados y víctimas silenciadas para siempre. Ahora, querido oyente, deja que tu imaginación se adentre en los rincones sombríos de un monasterio medieval. El aire está cargado del olor a piedra húmeda y cera, y el silencio se rompe solo por el suave canto de las vísperas. Pero bajo esta fachada serena yace una verdad escalofriante: las órdenes religiosas a veces ocultaban más que escrituras, ocultaban cadáveres. Historias de la Edad Media susurran sobre cuerpos escondidos en criptas, bajo tablas del suelo o dentro de los mismísimos muros de espacios sagrados. ¿Por qué aquellos consagrados al servicio de Dios guardarían secretos tan sombríos? ¿Cómo podían tales actos permanecer ocultos en un mundo regido por la fe?
Las razones para ocultar un cadáver eran tan variadas como los pecados que buscaban esconder. Un monje que moría en circunstancias sospechosas, quizás envenenado con una pócima deslizada en su cerveza o víctima de una caída que no fue accidental, podía amenazar la reputación de su orden. Una monja encontrada embarazada, una grave violación de sus votos, podría enfrentarse a la muerte a manos de sus hermanas para preservar su honor, con su cuerpo enterrado silenciosamente en una tumba sin marcar. Herejes o disidentes, que osaban cuestionar las enseñanzas de la Iglesia, podían encontrar un final silencioso, con sus muertes ocultas para evitar escándalos o rebeliones. Incluso las muertes naturales podían ser escondidas y levantaban preguntas sobre la piedad o las prácticas de la orden. La autoridad de la Iglesia era suprema, y cualquier indicio de fallo moral podía socavar su mandato divino. Los monasterios y conventos eran lugares ideales para tales secretos. Sus extensos complejos, con pasajes ocultos, criptas selladas y jardines remotos, ofrecían innumerables escondites para un cuerpo. Las leyes de la Iglesia protegían estos espacios, las autoridades seculares raramente se atrevían a investigar terrenos sagrados. Imagina un cuerpo envuelto en un sudario tosco, llevado bajo la cobertura de la oscuridad a un sótano olvidado, o un esqueleto descubierto siglos después durante renovaciones, su historia perdida en el tiempo. Los registros históricos, aunque escasos, insinúan tales sucesos. El descubrimiento en el siglo XII de restos de infantes en los muros de un convento, o los relatos susurrados de monjes que desaparecían sin dejar rastro. No eran meras historias de fantasmas, sino reflejos de un mundo donde el poder, el secreto y la fe se entrelazaban. Mientras te acercas al sueño, deja que el peso de estas verdades ocultas se asiente sobre ti, un recordatorio de que incluso los lugares más santos podían albergar los actos más oscuros. Para comprender verdaderamente la magnitud de estos secretos enterrados, debemos adentrarnos en las profundidades psicológicas y sociológicas de un mundo donde la muerte se había convertido en una herramienta de gestión institucional. En los claustros silenciosos de estos monasterios, donde cada paso resonaba con ecos de oraciones centenarias, la muerte no era solo el final natural de la vida, sino un instrumento de control, una forma de editar la historia antes de que fuera escrita. Los monasterios medievales fueron diseñados con una complejidad arquitectónica que inadvertidamente facilitaba el ocultamiento de cadáveres. La estructura típica de un monasterio benedictino incluía múltiples niveles subterráneos, las criptas principales para enterramientos ceremoniales, pero también sótanos de almacenamiento, túneles de conexión entre edificios y cámaras secretas utilizadas originalmente para esconder tesoros durante invasiones bárbaras. En el monasterio de Saint-Gall, por ejemplo, los planos arquitectónicos del siglo IX muestran una red compleja de pasajes subterráneos que conectaban la iglesia principal con los dormitorios, la biblioteca y las celdas de penitencia. Estos pasajes, originalmente diseñados para permitir movimiento discreto durante los servicios nocturnos, se convirtieron en arterias para el transporte de cadáveres. La disposición laberíntica hacía prácticamente imposible para un visitante externo navegar sin guía, proporcionando seguridad adicional para actividades clandestinas. Los jardines monásticos, con sus huertos meticulosamente mantenidos y sus cementerios de hierbas medicinales, ofrecían otra forma de ocultamiento. Un cuerpo enterrado entre las raíces de un roble centenario o bajo un jardín de rosas podía permanecer oculto durante siglos, especialmente cuando los hermanos jardineros formaban parte del círculo de complicidad. Las excavaciones arqueológicas modernas en el sitio del antiguo monasterio de Cluny han revelado restos humanos enterrados en patrones que no corresponden a ningún cementerio oficial, sugiriendo enterramientos secretos sistemáticos. El proceso de ocultar un cadáver en un monasterio no era un acto individual, sino un ritual colectivo que requería la participación coordinada de múltiples niveles de la jerarquía monástica. Esta coordinación revela aspectos inquietantes de la psicología grupal religiosa medieval. El prior, como segunda autoridad después del abad, frecuentemente servía como coordinador de estas operaciones.
Su conocimiento íntimo de los horarios monásticos, los movimientos de los hermanos y las rutinas de trabajo le permitía orquestar el ocultamiento durante los momentos de menor vigilancia. Los hermanos porteros, responsables de la seguridad del monasterio, se convertían en centinelas que garantizaban que ningún extraño interrumpiera el proceso. Los hermanos enfermeros, con su conocimiento de anatomía y descomposición, proporcionaban expertise técnico crucial. Sabían cómo preparar un cuerpo para el enterramiento secreto, qué sustancias usar para acelerar o retardar la descomposición, y cómo minimizar los olores que podrían despertar sospechas. Algunos textos médicos monásticos contienen referencias codificadas a técnicas de preservación que trascienden las necesidades médicas legítimas. La muerte secreta en los monasterios había desarrollado sus propios rituales, perversiones de los ritos funerarios cristianos oficiales. Estos rituales pseudo-religiosos servían múltiples funciones, proporcionaban una justificación psicológica para los participantes, mantenían una apariencia de sacralidad incluso en actos profanos, y creaban un sentido de comunidad entre los conspiradores. El Silentium Mortis, silencio de la muerte, era un ritual documentado en varios monasterios cistercienses. Cuando un hermano moría en circunstancias comprometedoras, su cuerpo era llevado a la capilla privada del abad durante la oración nocturna. Allí, en presencia de solo los hermanos más confiables, se realizaba una ceremonia que combinaba elementos de los últimos sacramentos con invocaciones para el silencio eterno. El cuerpo era entonces consagrado al secreto y enterrado en un lugar conocido solo por los participantes. En algunos conventos femeninos, particularmente aquellos bajo la regla de Santa Clara, existía el ritual del matrimonio con la tierra. Cuando una hermana moría bajo circunstancias escandalosas, su cuerpo era vestido como una novia y casado simbólicamente con la tierra que la ocultaría. Este ritual macabro servía para transformar psicológicamente el acto de encubrimiento en un acto de devoción religiosa. Los registros fragmentarios que han sobrevivido sugieren que ciertas categorías de individuos eran particularmente vulnerables a convertirse en víctimas de estos ocultamientos. Los novicios, especialmente aquellos de familias nobles adineradas, representaban un grupo de alto riesgo. Sus familias pagaban dotes sustanciales por su admisión, pero una vez dentro del monasterio, estos jóvenes quedaban completamente aislados del mundo exterior. El caso documentado del convento de Sainte-Foy en Francia ilustra esta vulnerabilidad. Entre 1180 y 1220, el convento recibió a más de 40 novicias de familias nobles, pero solo 17 aparecen en los registros posteriores como habiendo tomado votos finales. Las otras simplemente desaparecieron de los registros, reportadas como llamadas por Dios a otros servicios o transferidas a casas más remotas. Sin embargo, excavaciones realizadas en el siglo XX revelaron restos de mujeres jóvenes enterradas en el jardín del convento, muchas mostrando signos de muerte violenta. Los hermanos legos, que trabajaban en los monasterios pero no habían tomado votos completos, también representaban un grupo vulnerable. Su estatus marginal dentro de la jerarquía monástica, combinado con su acceso a información sensible a través de su trabajo, los convertía en blancos frecuentes cuando sabían demasiado. Su desaparición era fácil de explicar, podían haber regresado al mundo secular o haber muerto en accidentes de trabajo. Los métodos utilizados para eliminar víctimas inconvenientes habían alcanzado una sofisticación inquietante. El envenenamiento era el método preferido, facilitado por el acceso monástico a una amplia variedad de plantas medicinales y sustancias químicas. Los jardines de hierbas monásticos contenían no solo plantas curativas, sino también especies altamente tóxicas como la cicuta, la belladona y el acónito. El vinum mortis, vino de la muerte, era una mezcla documentada que combinaba vino consagrado con extractos de hongos venenosos. La ironía siniestra de usar vino consagrado para el asesinato no era accidental, servía para crear una justificación teológica perversa donde la muerte se convertía en un sacramento secreto. La víctima moría aparentemente en paz, durante o después de la oración,
lo que facilitaba la explicación oficial de muerte por éxtasis religioso. La estrangulación ritual, conocida como abrazo de la paz eterna, era otro método utilizado especialmente en conventos femeninos. La víctima era estrangulada con una cuerda bendita durante las oraciones nocturnas, creando la apariencia de muerte natural durante el sueño. El cuerpo era entonces preparado como si hubiera muerto naturalmente, con las manos colocadas en posición de oración y una expresión de paz artificialmente creada. El mantenimiento de estos secretos requería una red de complicidad que se extendía mucho más allá de los perpetradores directos. Los hermanos escribas, responsables de mantener los registros monásticos, desarrollaron sistemas elaborados de codificación y omisión. Los registros oficiales mostraban entradas como hermano X, llamado por Dios a tierras distantes o hermana Y, transferida por obediencia a casa madre desconocida. Los confesores monásticos jugaban un papel particularmente perverso en este sistema. Utilizando el secreto sacramental de la confesión, podían extraer información comprometedora de otros hermanos y hermanas, información que luego podía ser utilizada para chantaje o eliminación. La confesión, diseñada para la purificación del alma, se convertía en un instrumento de control y manipulación. El costo psicológico de participar en estos encubrimientos era devastador. Los textos místicos de la época, escritos por monjes y monjas, revelan una obsesión patológica con temas de culpa, purificación y redención. Las visiones reportadas por muchos religiosos incluían frecuentemente imágenes de muertos que reclamaban justicia, procesiones espectrales en los claustros, y voces que surgían de las piedras de las iglesias. Este trauma psicológico se manifestaba en comportamientos extremos de penitencia, ayunos prolongados hasta el punto de la inanición, flagelación hasta el sangrado, y vigilias que duraban días sin descanso. Algunos historiadores argumentan que muchos de los místicos medievales más famosos eran en realidad víctimas de trauma psicológico causado por su participación en estos secretos institucionales. La revelación de estos secretos enterrados nos fuerza a confrontar una realidad inquietante sobre la naturaleza del poder institucional y la corrupción humana. Los monasterios y conventos medievales, instituciones que deberían haber representado los más altos ideales de compasión y justicia, se convirtieron en lugares donde la muerte se instrumentalizaba para mantener el poder y el secreto. Esta historia no es solo un relato de horror medieval, sino una lección sobre cómo las instituciones totales pueden corromperse cuando operan sin supervisión externa. La capacidad de ocultar cadáveres era simplemente la manifestación más extrema de un sistema que había perdido toda conexión con los valores que supuestamente representaba. En los ecos silenciosos de estos monasterios antiguos, donde una vez resonaron cantos de alabanza y oraciones de esperanza, ahora solo quedan los susurros de secretos enterrados y víctimas cuyas historias la historia oficial prefirió olvidar. Sus voces, silenciadas por siglos, finalmente encuentran expresión en las piedras que una vez las ocultaron, recordándonos que incluso los lugares más santos pueden albergar los actos más oscuros de la humanidad. Imagina que estás dentro de los muros de piedra de un monasterio medieval, el aire fresco y húmedo, el silencio roto solo por el tañido de una campana que convoca a los monjes a la oración. La vida en una orden religiosa estaba regida por una disciplina estricta, guiada por la regla de San Benito o códigos similares. Los monjes y las monjas se levantaban antes del amanecer, sus días divididos en horas de oración, trabajo y estudio. El oficio divino, oraciones recitadas en momentos establecidos, desde maitines hasta completas, estructuraba su existencia, un ritmo tan constante como las estaciones. Sin embargo, dentro de esta vida ordenada, había espacio para secretos, para actos que podían ocultarse al mundo exterior. El día comenzaba con el canto del gallo, cuando los monjes se dirigían al oratorio para maitines, su aliento visible en el aire frío. Tras las oraciones, podían trabajar en los campos, cuidar los jardines de hierbas o copiar manuscritos en el scriptorium, sus plumas rasgando el pergamino a la luz de las velas. Las comidas eran sencillas, pan, verduras,
quizás un poco de pescado o queso, consumidas en silencio mientras un hermano leía pasajes de las Escrituras. Las monjas, también, seguían una rutina similar, tejiendo telas, atendiendo a los enfermos o rezando en sus conventos apartados. La privacidad era escasa, monjes y monjas dormían en dormitorios comunales, sus vidas expuestas a sus hermanos y hermanas. Sin embargo, esta misma cercanía permitía que los secretos fueran guardados por unos pocos, susurrados solo entre los de confianza. Este aislamiento del mundo exterior hacía que las órdenes religiosas fueran lugares perfectos para ocultar un cuerpo. Los visitantes eran raros, y los fieles que entraban en estos espacios sagrados difícilmente cuestionarían la santidad de sus habitantes. Un monje ausente en las oraciones podría suponerse que partió en peregrinación o murió por causas naturales. La ausencia de una monja podía explicarse como un retiro hacia una soledad más profunda. La estricta jerarquía, donde cuestionar a un abad o una abadesa era casi como cuestionar a Dios, aseguraba el silencio. Mientras imaginas el suave resplandor de las velas en un oratorio oscuro, piensa en lo fácil que sería enterrar un secreto en un lugar así, donde la fe enmascaraba la verdad y los muertos podían descansar en silencio, ocultos a todos salvo a Dios. Para comprender verdaderamente cómo la vida monástica servía como el velo perfecto para los secretos más oscuros, debemos adentrarnos en las complejidades psicológicas y sociales que convertían estos espacios sagrados en escenarios ideales para el encubrimiento. La rutina monástica, diseñada para acercar el alma a Dios, se convertía inadvertidamente en una máquina perfecta para ocultar los crímenes más terrestres. El oficio divino, que dividía el día en 8 periodos de oración, creaba un ritmo temporal que trascendía la experiencia secular del tiempo. Este tiempo sagrado operaba según principios diferentes al tiempo lineal del mundo exterior. Los monjes vivían en un eterno presente litúrgico donde los días se fundían en una continuidad sin fin, donde la memoria individual se disolvía en la memoria colectiva de la comunidad. Esta alteración psicológica de la percepción temporal tenía consecuencias profundas para la capacidad de mantener secretos. En un mundo donde cada día era idéntico al anterior, donde los eventos se medían no por fechas sino por festividades litúrgicas, la desaparición de un hermano podía perderse en la nebulosa de la rutina. El hermano Anselmo no estuvo en Maitines podía convertirse gradualmente en el hermano Anselmo partió durante la Cuaresma, y eventualmente en el hermano Anselmo fue llamado por Dios en tiempos pasados. Los registros monásticos reflejan esta temporalidad alterada. Las entradas en los libros de la comunidad frecuentemente carecían de fechas precisas, utilizando referencias como durante el tiempo de la cosecha o en el periodo de ayuno. Esta imprecisión temporal, combinada con la naturaleza repetitiva de la vida monástica, creaba una amnesia institucional que facilitaba el encubrimiento de eventos inconvenientes. La disposición física de los monasterios revelaba una comprensión intuitiva de cómo el espacio podía ser utilizado para controlar información. El claustro, con sus columnas que creaban nichos de semi-privacidad, permitía conversaciones susurradas que podían ser interrumpidas instantáneamente si alguien se acercaba. Los pasillos largos y rectilíneos facilitaban la vigilancia, pero también proporcionaban tiempo para que los conspiradores advirtieran la aproximación de observadores no deseados. El scriptorium, donde los monjes copiaban manuscritos, representaba un espacio particularmente vulnerable y valioso para el mantenimiento de secretos. Los escribas tenían acceso a todos los registros de la comunidad, desde las finanzas hasta las disciplinas internas. Un escriba cómplice podía alterar registros, eliminar entradas comprometedoras o incluso crear documentos falsos que respaldaran versiones oficiales de eventos cuestionables. La biblioteca monástica, con sus conocimientos médicos y alquímicos, proporcionaba recursos técnicos para actividades criminales. Los tratados sobre hierbas medicinales contenían información sobre plantas venenosas. Los textos de anatomía, utilizados para el cuidado de los enfermos, podían ser consultados para métodos de eliminación que no dejaran evidencia obvia.
Los libros de alquimia, que bordeaban la herejía pero se toleraban por su utilidad práctica, contenían fórmulas para sustancias que podían causar muerte aparentemente natural. Dentro de la comunidad monástica se desarrollaba una economía compleja del silencio, donde la información se convertía en una forma de capital social. Los hermanos que poseían conocimientos comprometedores podían utilizarlos para obtener favores, mejores asignaciones de trabajo, o protección contra disciplinas severas. Esta economía del chantaje interno creaba redes de complicidad que se extendían más allá de los perpetradores directos de crímenes. Los novicios, en particular, se encontraban en una posición precaria dentro de esta economía. Su inexperiencia y vulnerabilidad los convertía en objetivos fáciles para el chantaje, pero también en testigos peligrosos que podían ser eliminados con relativa facilidad. La alta tasa de mortalidad entre novicios, oficialmente atribuida a la severidad de la vida monástica, podía ocultar eliminaciones selectivas de individuos que habían visto demasiado. Los hermanos legos, que realizaban trabajos manuales y tenían menos educación formal, ocupaban una posición especialmente vulnerable. Su acceso a áreas de trabajo como jardines, criptas y sótanos les proporcionaba oportunidades para descubrir evidencia comprometedora, pero su estatus inferior dentro de la jerarquía monástica significaba que sus testimonios tenían poco peso. Su eliminación podía ser justificada fácilmente como accidentes de trabajo o llamadas súbitas al mundo secular. La vida monástica incluía rituales elaborados de disciplina y penitencia que podían ser pervertidos para facilitar eliminaciones. El capítulo de culpas, donde los hermanos confesaban públicamente sus faltas, se convertía en una herramienta para identificar individuos problemáticos. Los castigos corporales, administrados oficialmente para la purificación del alma, podían ser utilizados para debilitar o eliminar víctimas seleccionadas. La pena de silencio, donde un hermano era condenado a no hablar durante periodos prolongados, proporcionaba una justificación perfecta para el aislamiento de víctimas potenciales. Un hermano sometido a silencio penitencial podía ser separado de la comunidad, alojado en celdas aisladas y eventualmente eliminado sin que su ausencia de las actividades comunitarias despertara sospechas. Los rituales funerarios monásticos, diseñados para honrar a los muertos, se convertían en herramientas para normalizar muertes sospechosas. Un hermano que había muerto bajo circunstancias cuestionables podía recibir los mismos honores que uno que había muerto naturalmente. Los rituales de preparación del cuerpo, realizados por hermanos especializados, proporcionaban oportunidades para eliminar evidencia de violencia. Los monasterios medievales servían como centros médicos para sus comunidades circundantes, y los hermanos enfermeros desarrollaban conocimientos médicos considerables. Sin embargo, este conocimiento médico podía ser utilizado para propósitos siniestros. Los hermanos enfermeros tenían acceso a una amplia gama de sustancias medicinales, muchas de las cuales eran altamente tóxicas en dosis incorrectas. La muerte por enfermedad súbita era un fenómeno común en los monasterios, oficialmente atribuido a la severidad de la vida ascética y la exposición a enfermedades. Sin embargo, la alta incidencia de muertes súbitas entre individuos que habían estado en conflicto con la autoridad monástica sugiere que al menos algunas de estas muertes eran artificiales. Los tratados médicos monásticos contienen referencias a síntomas que, reinterpretados, podrían indicar envenenamiento, fiebres súbitas sin causa aparente, convulsiones durante la oración, pérdida de la voz seguida de muerte pacífica. La naturaleza técnica de estos textos médicos los hacía incomprensibles para la mayoría de los observadores externos, proporcionando una cobertura perfecta para actividades criminales. El sacramento de la confesión, diseñado para la purificación del alma, se convertía en una herramienta de control y manipulación. Los confesores monásticos tenían acceso a los secretos más íntimos de sus penitentes, información que podía ser utilizada para chantaje o identificación de amenazas potenciales. La confesión forzada, donde los penitentes eran presionados para revelar no solo sus propios pecados sino también los de otros,
creaba redes de información que se extendían más allá de los límites del monasterio. Los hermanos que confesaban haber observado comportamientos sospechosos podían ser silenciados permanentemente bajo la justificación de proteger el honor de la comunidad. El secreto sacramental, que prohibía a los confesores revelar información obtenida durante la confesión, proporcionaba una justificación perfecta para el encubrimiento. Un confesor que había recibido información comprometedora podía afirmar que estaba obligado por la ley divina a mantener silencio, incluso ante investigaciones oficiales. La participación en estos sistemas de encubrimiento tenía consecuencias psicológicas devastadoras para los miembros de la comunidad monástica. Los textos místicos de la época revelan una obsesión patológica con temas de culpa, purificación y redención. Las visiones reportadas por muchos religiosos incluían frecuentemente imágenes de muertos que reclamaban justicia, procesiones espectrales en los claustros, y voces que emergían de las piedras de las iglesias. Este trauma psicológico se manifestaba en comportamientos extremos de penitencia, ayunos prolongados hasta el punto de la inanición, flagelación hasta el sangrado, y vigilias que duraban días sin descanso. Los hermanos que habían participado en encubrimientos desarrollaban frecuentemente obsesiones con la purificación, buscando lavar sus pecados a través de sufrimiento físico extremo. La literatura mística medieval, con su énfasis en el sufrimiento redentor y la unión con Dios a través del dolor, puede ser reinterpretada como una respuesta psicológica a la culpa colectiva generada por estos secretos institucionales. Los místicos más famosos de la época, con sus visiones de Cristo sufriente y sus experiencias de éxtasis doloroso, podrían haber sido víctimas de trauma psicológico causado por su participación en sistemas de encubrimiento. La vida monástica medieval, diseñada para acercar el alma humana a la perfección divina, se convirtió paradójicamente en el velo perfecto para los actos más profanos. La rutina sagrada, la disciplina estricta y el aislamiento del mundo exterior crearon condiciones que facilitaban el encubrimiento sistemático de crímenes graves. Esta perversión de lo sagrado no era accidental, sino el resultado inevitable de sistemas de poder que operaban sin supervisión externa. La autoridad divina, cuando se combinaba con recursos materiales y aislamiento social, creaba las condiciones perfectas para el abuso sistemático. La capacidad de ocultar cadáveres era simplemente la manifestación más extrema de un sistema que había perdido toda conexión con los valores espirituales que supuestamente representaba. En los claustros silenciosos donde una vez resonaron cantos de alabanza, en los dormitorios donde hermanos oraron por la salvación de sus almas, en los jardines donde se cultivaron hierbas para la curación, ahora solo quedan los ecos de secretos enterrados y víctimas cuyas voces fueron silenciadas para siempre. La vida monástica, que debería haber sido un testimonio de la capacidad humana para la santidad, se convirtió en una demostración inquietante de cómo las instituciones más sagradas pueden albergar los secretos más oscuros. A medida que la noche se profundiza, querido oyente, y las estrellas titilan como velas lejanas en el cielo, deja que tu mente se detenga en el delicado equilibrio moral que enfrentaban aquellos en las órdenes religiosas de la Edad Media. La Iglesia Católica, con su promesa de pureza, humildad y devoción, era el faro que guiaba a las almas hacia la salvación. Sus monasterios y conventos, erguidos como fortalezas de fe, eran vistos como refugios de santidad en un mundo lleno de pecados. Sin embargo, dentro de sus muros de piedra, los monjes y monjas eran humanos, tan susceptibles a las tentaciones y fallos como cualquier mortal. Un voto de castidad podía flaquear en un instante de debilidad, la obediencia podía chocar con una conciencia inquieta. Cuando estas fallas conducían a la muerte, ya fuera por un accidente trágico, un arrebato de pasión o un acto de malicia, las consecuencias eran inmensas. Revelar un cadáver no solo arriesgaba la deshonra personal, sino que podía desmoronar la autoridad de la Iglesia, desencadenando un escándalo que estremecería la fe de comunidades enteras. Imagina un monasterio silencioso en la penumbra del anochecer, donde un joven monje, atormentado por un amor prohibido, encuentra un final trágico en un claustro apartado.
Tal vez fue un encuentro furtivo que terminó en una pelea, o un accidente que nadie podía explicar sin levantar sospechas. O piensa en una monja, acusada de herejía por atreverse a cuestionar una doctrina, silenciada para preservar la reputación de su convento. La revelación de tales muertes podía generar indignación entre los fieles, atraer el escrutinio de obispos o incluso de reyes, y en el peor de los casos, incitar una rebelión contra la autoridad eclesiástica. La Iglesia, como representante de Dios en la tierra, debía ser un modelo de perfección moral, un ideal inalcanzable para sus miembros humanos. Ocultar un cadáver, aunque fuera un acto pecaminoso, a menudo se consideraba un mal menor que exponer a la Iglesia al juicio público. Un cuerpo enterrado en secreto, bajo el suelo de una capilla o en una cripta olvidada, podía preservar la ilusión de santidad, protegiendo el poder de la orden y la fe de la comunidad. Las presiones sociales que rodeaban a estas órdenes religiosas eran igualmente abrumadoras. Los monasterios y conventos no existían en un vacío, estaban profundamente entrelazados con la estructura de la sociedad medieval. Muchas de estas instituciones dependían de las donaciones y el apoyo de familias nobles, que enviaban a sus hijos e hijas a tomar votos, trayendo consigo riqueza, tierras e influencia política. Un escándalo, como el descubrimiento de un cadáver que apuntara a un crimen o una transgresión moral, podía poner en peligro estas alianzas vitales. Una familia noble que había invertido su prestigio en un monasterio podía retirar su apoyo, dejando a la orden en la ruina financiera o social. Además, la Iglesia era el eje central de la vida de los campesinos, quienes dependían de ella no solo para la guía espiritual, sino también para el apoyo material en tiempos de hambruna o enfermedad. Cuestionar la moralidad de la Iglesia era cuestionar el orden mismo del mundo, un riesgo que pocos estaban dispuestos a asumir. Considera, por ejemplo, el caso de una monja que, en un momento de desesperación, diera a luz en secreto, violando su voto de castidad. En un convento donde la pureza era la medida de la santidad, tal transgresión podía ser castigada con severidad, incluso con la muerte, para evitar que el escándalo se extendiera. El cuerpo del infante, o incluso de la propia monja, podía ser ocultado en un rincón remoto del convento, quizás bajo las losas de un jardín o en un nicho sellado en un muro. Los registros históricos, aunque fragmentarios, sugieren que tales actos no eran desconocidos. En el siglo XII, se rumoreaba que ciertos conventos en Europa escondían restos de infantes, descubiertos siglos después durante renovaciones, alimentando historias de horror y misterio. Estos relatos, aunque a veces exagerados por el folclore, reflejan una verdad incómoda: la santidad de la Iglesia a menudo se mantenía a costa de silenciar los pecados de sus miembros. Además, la estructura jerárquica de las órdenes religiosas facilitaba la ocultación de tales secretos. Un abad o una abadesa tenía un poder casi absoluto dentro de su comunidad, y cuestionar sus decisiones era visto como un acto de desobediencia, casi una afrenta a Dios. Los monjes y monjas, ligados por votos de obediencia, rara vez se atrevían a desafiar a sus superiores, incluso si sospechaban de irregularidades. Esta dinámica creaba un entorno donde los secretos podían prosperar. Un monje que desaparecía de repente podía ser explicado como alguien que había partido en peregrinación o había fallecido por causas naturales, sin que nadie investigara más allá. Una monja ausente podía ser descrita como retirada en oración solitaria, su destino conocido solo por un círculo íntimo de confianza. El peso de estas tensiones morales y sociales se sentía en cada nivel de la vida religiosa. Para los monjes y monjas, la lucha entre sus ideales espirituales y sus realidades humanas era constante. La Iglesia les exigía vivir como ejemplos de virtud, pero la realidad de la vida enclaustrada, con su aislamiento, sus tentaciones y sus conflictos internos, a menudo los llevaba a decisiones desesperadas. Ocultar un cadáver no era solo un acto de encubrimiento, sino una forma de proteger la misión más amplia de la Iglesia: mantener la fe de un pueblo que dependía de ella para encontrar sentido en un mundo lleno de incertidumbre.
Para una alma moderna, acostumbrada a la transparencia, la justicia y los sistemas legales que buscan la verdad, estas decisiones son casi incomprensibles. Vivimos en un mundo donde los secretos se exponen a la luz, donde los crímenes se investigan con rigor y donde la rendición de cuentas es un valor fundamental. En la Edad Media, sin embargo, la verdad a menudo se sacrificaba en nombre de un bien mayor, la estabilidad de la Iglesia y, por extensión, de la sociedad misma. Un cuerpo escondido en las sombras de un monasterio no era solo un cadáver, era un símbolo de las frágiles líneas entre el pecado y la redención, entre la fe y la hipocresía. Mientras te acercas al borde del sueño, reflexiona sobre este delicado equilibrio entre fe y secreto. Imagina el peso de una verdad oculta, guardada bajo el manto de la santidad, en un mundo donde la revelación podía significar la ruina. Piensa en la humanidad de aquellos monjes y monjas, atrapados entre sus votos y sus deseos, luchando por mantener la fe en un entorno que a veces exigía sacrificios inimaginables. Deja que el eco de sus dilemas, el susurro de sus secretos, te arrulle hacia un descanso tranquilo, consciente de la complejidad de un tiempo donde la verdad y la fe a menudo caminaban por caminos separados. Mientras te acomodas en la suave quietud de la noche, querido oyente, con el mundo moderno desvaneciéndose en el silencio, deja que tu mente se deslice hacia el legado de los secretos enterrados en los claustros medievales. Los monasterios y conventos de la Edad Media, desde las imponentes abadías benedictinas hasta los humildes refugios franciscanos, eran faros de fe, centros de aprendizaje y santuarios para las almas devotas. Sus muros de piedra, bañados por el resplandor de las velas y el eco de los cánticos, prometían salvación en un mundo lleno de incertidumbre. Sin embargo, en las sombras de estos lugares sagrados, se ocultaban verdades más oscuras, cadáveres escondidos, guardados en silencio para proteger la santidad de la Iglesia. Estas verdades, enterradas durante siglos, emergieron con el tiempo, dejando un legado que aún resuena en nuestra comprensión del pasado y en nuestra gratitud por el presente. Mientras el tañido de campanas lejanas resuena en tu imaginación, reflexiona sobre cómo estos secretos, una vez velados por la piedad, moldearon la historia y nos enseñan el valor de la transparencia. En los siglos posteriores a la Edad Media, cuando los monasterios fueron abandonados, convertidos en ruinas o renovados para nuevos usos, los trabajadores tropezaban con hallazgos inquietantes. Un esqueleto sellado en un nicho de piedra, restos de infantes bajo las losas de una capilla, o tumbas sin marcar en jardines olvidados, estas reliquias de un pasado oculto contaban historias de silencio y misterio. En el siglo XIX, por ejemplo, excavaciones en conventos de Irlanda, Francia y España desenterraron restos que sugerían tragedias escondidas, desde nacimientos ilícitos hasta muertes sospechosas. En Inglaterra, la llamada tumba de la monja encontrada en Oxford durante renovaciones alimentó rumores de asesinatos encubiertos o castigos severos dentro de los muros sagrados. En España, la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX llevó al abandono de numerosos monasterios, y las excavaciones posteriores revelaron restos humanos en lugares inesperados, como criptas selladas o muros tapiados. Aunque los detalles de estos hallazgos a menudo se perdían en el tiempo, su impacto fue profundo, desafiando la imagen de la Iglesia medieval como un bastión inmaculado de virtud. Estos descubrimientos, documentados en crónicas históricas y amplificados por el folclore, transformaron la percepción de la Iglesia medieval. En la Edad Media, la autoridad eclesiástica era incuestionable. Los monasterios y conventos eran vistos como santuarios donde la voluntad de Dios se manifestaba en la tierra. Los fieles acudían a estos lugares en busca de guía espiritual, educación y caridad, confiando en que sus habitantes vivían vidas de pureza ejemplar. Sin embargo, cuando los restos de cuerpos ocultos comenzaron a salir a la luz, trajeron consigo preguntas inquietantes. ¿Eran estas víctimas de crímenes, escondidas para proteger a los culpables? ¿Eran el resultado de medidas desesperadas para preservar el honor de una orden? ¿O eran simplemente el eco de tragedias personales, silenciadas para evitar el escándalo?
La falta de registros claros, a menudo destruidos o nunca escritos, dejaba mucho a la imaginación, pero cada hueso desenterrado era un recordatorio de que la santidad de la Iglesia estaba entrelazada con la fragilidad humana. El impacto de estos hallazgos se sintió especialmente en los siglos XVIII y XIX, cuando la Ilustración trajo un nuevo espíritu de indagación racional. Los historiadores y anticuarios, armados con métodos arqueológicos incipientes, comenzaron a explorar las ruinas de los monasterios con un ojo crítico. En España, por ejemplo, la disolución de órdenes religiosas durante el siglo XIX no solo reveló secretos físicos, como restos humanos, sino que también inspiró un replanteamiento de la historia eclesiástica. Las novelas góticas de la época, populares en toda Europa, aprovecharon estos descubrimientos para retratar conventos como lugares de intriga, opresión y horror, alimentando una fascinación pública por los secretos del pasado. Obras como El monje de Matthew Lewes, aunque ficticias, reflejaban las sospechas de una sociedad que comenzaba a cuestionar la infalibilidad de la Iglesia. Estos relatos, mezcla de historia y mito, convirtieron los claustros medievales en escenarios de misterio, donde los susurros de los muertos aún parecían resonar. Para una mente moderna, formada por valores de transparencia, justicia y rendición de cuentas, la idea de ocultar un cadáver es casi inconcebible. Vivimos en una era donde los crímenes se investigan con precisión forense, donde los secretos se exponen a través de la prensa, las redes sociales y las investigaciones públicas. La verdad es un pilar de nuestra sociedad, y las instituciones, incluso las más veneradas, enfrentan un escrutinio constante para garantizar la responsabilidad. En la Edad Media, sin embargo, la verdad a menudo se sacrificaba por la estabilidad. La Iglesia era la columna vertebral de la vida medieval, proporcionando no solo guía espiritual, sino también educación, caridad y un sentido de orden en un mundo plagado de guerras, hambrunas y enfermedades. Un escándalo que cuestionara su autoridad podía desestabilizar comunidades enteras, desde los campesinos que dependían de sus hospitales hasta los nobles que financiaban sus abadías con donaciones generosas. Ocultar un cuerpo, ya fuera de un monje rebelde, una monja deshonrada o un hereje silenciado, era visto como un acto de protección, no solo para la orden, sino para la fe misma que sostenía a la sociedad. Imagina la soledad de un monje medieval, enfrentando un dilema moral en la penumbra de un claustro. Revelar una muerte y arriesgar la ruina de su comunidad, o guardarla en secreto y cargar con el peso del pecado. Esa carga, compartida solo por unos pocos iniciados, era un testimonio de la complejidad de la vida religiosa, donde la fe y la humanidad a menudo chocaban. Un abad podría ordenar que un cuerpo fuera enterrado en una cripta sellada, convencido de que protegía la misión divina de la Iglesia. Una abadesa podría justificar el silencio sobre un nacimiento ilícito, viendo en ello una forma de preservar la santidad de su convento. Estas decisiones, aunque moralmente ambiguas, reflejaban las presiones de un mundo donde la fe era la única certeza en medio del caos. En nuestro mundo moderno, la tecnología y la apertura han disipado muchas de las sombras que permitían tales secretos. Las investigaciones forenses pueden desentrañar misterios de siglos atrás, analizando restos para determinar causas de muerte o incluso identificar a las víctimas. Las instituciones, incluidas las religiosas, ahora operan bajo un escrutinio público que exige transparencia. Sin embargo, el legado de estos secretos medievales nos recuerda la fragilidad de las instituciones humanas, incluso aquellas que se consideran divinas. Nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos avanzado, desde una era donde los cuerpos podían ser escondidos tras muros sagrados hasta un tiempo donde la verdad es un faro que buscamos encender. Mientras te acercas al borde del sueño, deja que estas reflexiones te envuelvan como una manta suave. Imagina los claustros silenciosos, los muros de piedra que guardaron secretos durante siglos, y los ecos de las campanas que aún resuenan en la memoria. Piensa en la resiliencia de aquellos que vivieron en esa era, navegando un mundo donde la fe y el secreto caminaban de la mano.
Siente gratitud por el presente, donde la luz de la verdad ilumina incluso los rincones más oscuros, y deja que el susurro de estas historias te arrulle hacia un descanso tranquilo, consciente de la complejidad de un tiempo donde los secretos, como los cadáveres, yacían escondidos bajo la santidad. Mientras la noche te envuelve en su tranquilo abrazo, querido oyente, y las estrellas titilan como guardianas silenciosas sobre el mundo, deja que nuestro viaje por los claustros medievales llegue a su fin. Las órdenes religiosas de la Edad Media, monasterios benedictinos, conventos cistercienses, abadías dominicanas, eran faros de esperanza, refugios de conocimiento y pilares de la comunidad. Sus muros resonaban con cánticos sagrados, sus scriptoriums guardaban la sabiduría de siglos, y sus capillas ofrecían consuelo a las almas perdidas. Sin embargo, en las sombras de estos lugares santificados, se escondían secretos tan pesados como los cadáveres que ocultaban, cuerpos enterrados en criptas, bajo suelos o dentro de muros, para proteger la ilusión de santidad. Estas verdades ocultas, susurradas en la penumbra, nos hablan de un tiempo donde la fe y el secreto caminaban de la mano, y donde la humanidad luchaba por reconciliar sus ideales con sus imperfecciones. Mientras el eco de una campana lejana resuena en tu mente, reflexiona sobre la resiliencia de aquellos que vivieron en esa era y la gratitud que sentimos por la claridad de nuestro mundo moderno. Imagina a un monje, con su hábito desgastado, inclinándose sobre un manuscrito en la tenue luz de una vela, su vida dedicada a la oración y al servicio. O a una monja, arrodillada en un convento silencioso, sus días marcados por el ritmo de las campanas que llamaban a la devoción. Estos hombres y mujeres no eran meros símbolos de piedad, eran seres humanos, atrapados en un mundo donde la fe era la única certeza en medio de guerras, hambrunas y enfermedades. Sus votos de castidad, pobreza y obediencia eran promesas elevadas, pero también cargas pesadas, que a veces los llevaban a decisiones desesperadas. Un cadáver oculto, quizás el resultado de un amor prohibido, un acto de violencia o una muerte accidental, no era solo un secreto, sino un acto de supervivencia, una forma de proteger la misión de la Iglesia y la fe de aquellos que dependían de ella. Estas elecciones, aunque moralmente ambiguas, reflejan la complejidad de un tiempo donde la santidad y el pecado a menudo se entrelazaban. La Iglesia medieval era más que una institución religiosa, era el tejido que unía a la sociedad. Proveía educación a través de sus escuelas monásticas, donde los hijos de nobles aprendían a leer y escribir. Ofrecía caridad a los pobres, distribuyendo pan y refugio en tiempos de necesidad. Sus tribunales eclesiásticos resolvían disputas, desde matrimonios hasta acusaciones de herejía, y sus monasterios preservaban textos antiguos, desde las escrituras hasta las obras de Aristóteles. Pero esta inmensa responsabilidad venía con un costo. Un escándalo, como el descubrimiento de un cuerpo oculto, podía desmoronar la confianza de una comunidad entera. Un abad o una abadesa, enfrentados a la posibilidad de tal crisis, podrían optar por el silencio, enterrando la verdad para preservar la autoridad de la Iglesia. Estas decisiones, aunque hoy nos parezcan inconcebibles, eran producto de un mundo donde la estabilidad espiritual y social dependía de la percepción de una Iglesia infalible. Reflexiona, por un momento, en las historias que han perdurado a través de los siglos. En España, durante la desamortización del siglo XIX, cuando los monasterios fueron disueltos y sus secretos expuestos, se encontraron restos humanos en lugares inesperados, desde criptas selladas hasta muros tapiados. Estas reliquias, descubiertas por trabajadores y arqueólogos, alimentaron rumores de tragedias ocultas, monjas castigadas por transgresiones, monjes silenciados por cuestionar la doctrina, o víctimas de intrigas dentro de los claustros. En otros lugares de Europa, como Irlanda y Francia, excavaciones similares revelaron restos de infantes, sugiriendo nacimientos ilícitos ocultados para evitar el escándalo. Aunque los detalles de estas historias a menudo se perdían en el tiempo, su legado perduró, transformando la percepción de la Iglesia medieval de un símbolo de pureza a una institución humana,
marcada por las mismas fragilidades que cualquier otra. Para una mente moderna, acostumbrada a la transparencia y la rendición de cuentas, estas prácticas son casi inimaginables. Vivimos en un mundo donde la verdad es un valor supremo, donde la ciencia forense puede desentrañar los misterios de un esqueleto centenario, y donde las instituciones enfrentan un escrutinio constante. La prensa, las redes sociales y las investigaciones públicas aseguran que los secretos no permanezcan ocultos por mucho tiempo. En la Edad Media, sin embargo, la verdad a menudo se sacrificaba por un bien mayor, la preservación de la fe que sostenía a la sociedad. Un cuerpo escondido en las sombras de un monasterio no era solo un cadáver, era un símbolo de las tensiones entre el ideal divino y la realidad humana, entre la santidad proclamada y los pecados escondidos. Este contraste nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos avanzado. Imagina la soledad de un monje medieval, enfrentando un dilema moral en la penumbra de un claustro: revelar una muerte y arriesgar la ruina de su comunidad, o guardarla en secreto y cargar con el peso del pecado. Esa carga, compartida por unos pocos, era un testimonio de la resiliencia de aquellos que vivían bajo la sombra de la fe. En nuestro tiempo, la tecnología y la apertura han disipado muchas de las sombras que permitían tales secretos. Las investigaciones arqueológicas pueden revelar las historias de los muertos, y las instituciones religiosas ya no están exentas de cuestionamiento. Este progreso, aunque imperfecto, es un recordatorio de la importancia de la verdad en la construcción de una sociedad justa. Mientras te acercas al borde del sueño, deja que estas reflexiones te envuelvan como una manta cálida. Imagina los claustros silenciosos, sus muros de piedra cargados de secretos, y el suave tañido de las campanas que marcaban el paso del tiempo. Piensa en la humanidad de aquellos monjes y monjas que encontraron formas de perseverar en un mundo donde la fe era tanto un refugio como una carga. Siente gratitud por el presente, donde la luz de la verdad ilumina incluso los rincones más oscuros, y donde los secretos ya no necesitan ser enterrados bajo capas de piedad. Deja que el eco de estas historias, con sus susurros de fe y misterio, te arrulle hacia un descanso tranquilo. Que tus sueños estén llenos de las lecciones del pasado, de la resiliencia de aquellos que vivieron en las sombras de la fe, y de la claridad que define nuestro mundo moderno. Buenas noches, querido oyente, y que el susurro de estas verdades ocultas te guíe hacia un sueño profundo y apacible.